Buenas a todos, en este video les presentaré la historia de la inteligencia artificial. Las raíces de la inteligencia artificial se hallan en la historia misma de la humanidad, y no solo en su historia, también en los mitos y leyendas de muchas culturas. Si bien estas culturas no hablan como tal de computadoras pensantes, sí se ha observado que se mencionan inteligencias artificiales o creadas por humanos. Es decir, que la idea de inteligencias creadas artificialmente siempre ha despertado interés en la raza humana. Por primera vez, quizás estemos cerca de lograr este tipo de inteligencias. En el año 250 a.C., Ctesibio de Alejandría construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador del flujo de agua que actuaba modificando su comportamiento racionalmente, pero claramente sin racionamiento. Cerca del año 300 a.C., Aristóteles fue el primero en describir de manera estructurada un conjunto de reglas, silogismos, que describen una parte del funcionamiento de la mente humana y que, al seguirlas paso a paso, producen conclusiones racionales a partir de premisas dadas. En 1315, Ramón Llull tuvo la idea de que el racionamiento podría ser efectuado de manera artificial. En 1847, George Boole estableció la lógica proposicional, mucho más completa que los silogismos de Aristóteles, pero aún algo poco potente. En 1879, Gottlob Frege extiende la lógica booleana y obtiene la lógica de primer orden, la cual cuenta con un mayor poder de expresión y es utilizada universalmente en la actualidad. En 1883, Edward Lucas muestra el interés por la búsqueda de un modo resolutor capaz de ganar con los mínimos movimientos posibles. Es muy conocido en la ciencia de la computación y aparece en muchos libros de texto como introducción a la teoría de algoritmos. En 1903, Lee de Forest inventa el triodo, también llamado bulbo o válvula de vacío. Estableció las bases teóricas para todas las ciencias de computación y que puede considerarse el origen oficial de la informática teórica. En este artículo, introdujo el concepto de máquina de Turing, una entidad matemática abstracta que formalizó el concepto de algoritmo y resultó ser la precursora de las computadoras digitales. Podía, conceptualmente, leer instrucciones de una cinta de papel perforada y ejecutar todas las operaciones críticas de un computador. El artículo fijó los límites de las ciencias de la computación porque demostró que no es posible resolver problemas con ningún tipo de computador con ayuda de su máquina. Turing pudo demostrar que existen problemas irresolubles de los que ningún ordenador será capaz de obtener su solución, por lo que se le considera el padre de la teoría de la computabilidad. En 1940, Alan Turing y su equipo construyeron el primer computador electromecánico. Konrad Zuse, en 1945, creó la primera computadora programable y el primer lenguaje de programación de alto nivel, Planck-Cool. Las siguientes máquinas más potentes, aunque con igual concepto, fueron la ABC y ENIAC. Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943 presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo de inteligencia artificial, aun cuando todavía no existía el término. En 1950, Turing consolidó el campo de la inteligencia artificial con su artículo Computing Machinery and Intelligence, en el que propuso una prueba concreta para determinar si una máquina era inteligente o no, su famosa prueba de Turing, por lo que se le considera el padre de la inteligencia artificial. Años después, Turing se convirtió en el adalid de quienes defendían la posibilidad de emular el pensamiento humano a través de la computación, y fue coautor del primer programa para jugar ajedrez. En 1951, William Shockley inventa el transistor de unión. El invento hizo posible una nueva generación de computadoras mucho más rápidas y pequeñas. En 1956
se dio el término inteligencia artificial en Dartmouth durante una conferencia convocada por McCarthy, a la cual asistieron entre otros Minsky, Newell y Simon. En esta conferencia se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años de que jamás se cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 15 años. En 1958, John McCarthy y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts crearon Lisp, considerado por algunos el segundo lenguaje de programación de alto nivel. Lisp ha cambiado mucho desde sus comienzos, y a gran número de dialectos. Lisp está considerado el primer lenguaje de programación funcional y depende de las opiniones, también de programación declarativa. A finales de los 50 y comienzos de la década de los 60, Robert K. Lindsay desarrolla un programa para la lectura de oraciones en inglés y la inferencia de conclusiones a partir de su interpretación. En 1963, Quillian desarrolla las redes semánticas como modelo de representación del conocimiento. En 1964, Bertrand Russell construye el sistema SIR, el cual era capaz de inferir conocimientos basado en información que se le suministra. Bob Brown desarrolla Student. A mediados de los años 60 aparecen los sistemas expertos, que predicen la probabilidad de una solución bajo un set de condiciones, por ejemplo, Dendral, iniciado en 1965 por Buchanan, Feigenbaum y Lenderberg. El primer sistema experto que asistía a químicos en estructuras químicas complejas euclidianas, Maxima, que asistía a ingenieros y científicos en la solución de ecuaciones matemáticas complejas. En 1968, Seymour Papert, Danny Bobram y Wally Fursteig desarrollan el lenguaje de programación Logo. Posteriormente, entre los años 1968 y 1970, Terry Winogrand desarrolló el sistema SHRDLU que permitía interrogar y dar órdenes a un robot que se movía dentro de un mundo de bloques. En 1969, Alan Kay desarrolla el lenguaje Smalltalk en Xerox PARC y se publica en 1980. En 1973, Shank y Abelson desarrollan los guiones o scripts, pilares de muchas técnicas actuales en inteligencia artificial y la informática en general. En 1973, Alain Colmenauer y su equipo de investigación en la Universidad de Aix-Marseille crean Prolog, del francés Programmation in Logic, un lenguaje de programación ampliamente utilizado en inteligencia artificial. En 1974, Edward Shortlife escribe su tesis con MySyn, uno de los sistemas expertos más conocidos que asistió a médicos en el diagnóstico y tratamiento de infecciones en la sangre. En las décadas de 1970 y 1980 creció el uso de sistemas expertos como MySyn, R1XCon, ABRL, PIP, PUFF, CASNet, Internis, Caduceus, etc. Algunos permanecen hasta hoy, como EMISyn, Expert y OPSS. En 1981, Kazuhiro Fuchi anuncia el proyecto japonés de la quinta generación de computadoras. En 1983, McClelland y Rumelhart publican Parallel, Distributed Processing, redes neuronales. También, en 1986, Honda comienza el diseño y fabricación del primer humanoide que llegó a la sociedad. Su desarrollo sigue en la actualidad. En 1997, Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, pierde ante la computadora autónoma Deep Blue de la IBM.
En 2006 se celebró el aniversario con el Congreso en Español 50 años de inteligencia artificial, Campus Multidisciplinar en Percepción e Inteligencia 2006. En 2005, científicos de un proyecto llamado COSPAL, patrocinado por la Unión Europea, dicen que acaban de crear el primer robot con inteligencia artificial comparable e inteligencia a un bebé humano de 2 a 3 años. En el año 2009 ya hay en desarrollo sistemas inteligentes terapéuticos que permiten detectar emociones para poder interactuar con niños autistas. En el año 2011, IBM desarrolló una supercomputadora llamada Watson, la cual ganó una ronda de 3 juegos seguidos de Jeopardy, venciendo a sus dos máximos campeones y ganando un premio de $1 millón que IBM luego donó a obras de caridad. En 2011, el sistema creado por investigadores de la École Polytechnique Fédérale de la Sound en Suiza ya sabía identificar y rastrear jugadores de baloncesto, por ahora en estupendo para telemetría, pero lo que sigue es comentar las peripecias del juego y otros como la Fórmula 1. Adept construye los robots industriales más veloces del planeta para demostrar su hegemonía. En el año 2011 usó su Adept 4 para batir un récord al terminar el juego 1T050 para iPhone en tan solo 6,67 segundos. La empresa de Mountain View anunció su proyecto en mayo de 2014, un prototipo de vehículo que ni tan siquiera monta volante, ni pedales. Solo medio año después, Google hacía público un prototipo funcional que ya ha puesto en marcha por la carretera el automóvil de Google, que maneja varios modelos. Monta un telémetro en su parte superior que le permite generar un detallado mapa 3D de su entorno, con el que interactúan añadiéndolo a los mapas de alta resolución que incorpora su sistema. Su funcionamiento es realmente increíble, pero aún tiene detalles que pulir, sobre todo relacionados con imprevistos como baches puntuales, elementos caídos en la carretera o un agente de seguridad que se da una señal determinada. Incluso ha sufrido su primer accidente provocado por él. Su última innovación, inventar un campo pegajoso para atrapar peatones en caso de que tuviera lugar un hipotético atropello y así minimizar sus posibles daños. Ahora que ya vimos cómo se desarrollaron los acontecimientos más importantes de la inteligencia artificial, toca turno de ver cómo se encuentra su desarrollo e implementación actualmente. Debido a los avances que se están realizando en algoritmos de aprendizaje automático, es posible ahora para robots interactuar en base a frases o gestos de una persona. Es algo que IBM está desarrollando con mucho éxito en modelos como el robot Pepper de SoftBank. Esto podría además ser llevado a otros dispositivos robóticos como los ojos biónicos, o para encontrar el mejor espacio de navegación en un automóvil autoconducido. Un temor generalizado con respecto a la IA es que llegue a ser tan avanzado que suplante la mano de obra humana, lo que se traduce en millones de personas sin trabajo. Sin embargo, el líder de la industria analítica, Tom Davenport, asegura que las máquinas inteligentes ayudarán a mejorar la productividad apoyando al ser humano y no sustituyéndolo. Esto constituye una mejor estrategia que la automatización. Todo este tema de inteligencia artificial es bastante competitivo. Uno de los rubros donde hay una competencia increíble es en el mercado de asistentes personales. Hay varias en el mercado como Siri de Apple, Cortana de Microsoft y Alexa de Amazon, entre otras. No solo estas asistentes pueden hacer tareas básicas, pueden también procesar, preguntar, solicitudes complejas y analizar para entender lo que se les está solicitando y realizar estas tareas. Todos sabemos que detrás del asistente personal no hay personas leyendo lo que solicitamos para analizar y decirnos qué hacer o cómo hacerlo. Todo esto es realizado por supercomputadoras que procesan la información y, basándose en la misma, realizan una tarea
Quien use mucho estas asistentes personales estarán de acuerdo en que cada día se vuelvan más inteligentes. Mientras mayores sean las mejoras en los algoritmos de aprendizaje automático, será mucho más sencillo el procesamiento del lenguaje, lo que daría a las computadoras la posibilidad de hablar con los seres humanos. En este aspecto, asistentes virtuales como Siri y Cortana podrían volverse genuinamente útiles. El análisis de datos sufrirá un aumento considerable en cuanto a velocidad. Ya se están dando pasos agigantados en análisis visual de datos, comprensión de imágenes en dependencia del contexto y los objetos involucrados. Una aplicación que marcará pautas en este aspecto es en la medicina. Por ejemplo, mientras que un radiólogo debe interpretar 16 imágenes en un minuto, una máquina lo puede hacer en centésimas de segundo. Películas como Terminator dan muy mala imagen de lo que una inteligencia artificial es capaz de lograr, y aunque no se descarta una distopía futurista en nuestra realidad, con los avances de este año en materia de inteligencia artificial, las conversaciones dejarían de girar alrededor de un posible holocausto mundial por parte de las máquinas a una charla civilizada sobre tecnología y adelantos. En un futuro cercano, todo gadget que no incluya cierta inteligencia artificial será considerado como tecnología tonta. Una de las industrias que despertó hace poco con todo ese tema de la inteligencia artificial y que usamos a diario es la automotriz. Con más de 7 años de experiencia en la misma, he sido testigo del gran cambio. Antes se trataba de hacer carros bonitos y rápidos, mientras que ahora todo se trata de qué tan inteligente y cuántos gadgets o dispositivos electrónicos tiene. Desde autos que se estacionan solos, hasta otros que te asisten en el manejo, hasta carros completamente autónomos. Sí, ya los autos autónomos son una realidad. Tesla, una compañía de autos cuya misión es hacer carros eléctricos, se ha puesto como meta tener un auto autónomo que se venda comercialmente en 2 años. Ya tienen el software y el auto. Solo falta convencer al consumidor de que es seguro y que obviamente termina de realizar las pruebas y lograr las certificaciones que se requieran para que transiten libremente por las calles. Con el mundo de las apps, por otro lado, se han desarrollado un sinnúmero de soluciones dependientes de inteligencia artificial que realmente lo dejan a uno con la boca abierta. Hay aplicaciones que traducen letreros, conversaciones de manera instantánea entre varios idiomas y sin hacer más nada que abrir una app en tu celular. Hay también apps de reconocimiento de canciones que, con solo escuchar un pedazo de la misma o escuchar a alguien cantar un pedazo, te la reconoce en cuestión de segundos. Existen también buscadores que ya adivinan lo que quieres encontrar antes de escribirlo y que te brindan resultados antes de terminar de pensarlos, como el caso de Google, donde apenas escribes un par de palabras ya te van mostrando los resultados hasta encontrarlos. También vemos aplicaciones que te dan direcciones basadas en información de tiempo real que te dicen cuál es la mejor ruta para llegar a un punto a otro. Todas estas apps están conectadas a servidores que analizan miles y millones de variables en milisegundos para presentarte los resultados que tú necesitas de manera inmediata. Hasta en campos en los que se cuestiona absolutamente todo, como la medicina, la inteligencia artificial se está convirtiendo en un componente cada vez más común. Ya existen robots como el Da Vinci que replica movimientos humanos interpretados por controles y realiza operaciones delicadas con éxito. También contamos con computadoras que, basándose en imágenes, resultados de laboratorios y el historial médico digitan del paciente, pueden diagnosticar enfermedades e inclusive dar las instrucciones para tratar la enfermedad a fin de respaldar los diagnósticos y tratamientos indicados por los médicos. El siguiente paso dependerá de hasta qué punto el ser humano permite a estos robots tomar más control en el tratamiento de la salud. Vivimos en la era de la información y la digitalización, una en la que la inteligencia artificial se alimenta de la información que le ingresamos. Todo lo que antes conocíamos estaba documentado en libros y encontrar algo te podía demorar días. Ahora solo con encontrar un buscador de internet y escribir lo que deseas encontrar, localizas miles y hasta millones de resultados en un instante. A medida de que tengamos más información digitalizada y a mano, la inteligencia artificial será más real y compleja. Piénsalo de esta manera. La inteligencia artificial es como un bebé a quien le estamos enseñando todo lo que conocemos y, como te podrás dar cuenta, aprende bien rápido.
Así como el bebé crece, la inteligencia artificial también crecerá y eventualmente podrá tomar sus propias decisiones con base en el conocimiento que le brindamos. Es inevitable. Esto fue todo por este video. Muchas gracias por su atención.